Hola binario, yo soy Axel Romero y estoy muy contento de que estés aquí aprendiendo conmigo. En este AppSheet Flash te voy a enseñar funciones de hora y de tiempo, ¿ok? Vamos a poder calcular la edad de una persona. ¿A través de qué? De su fecha de nacimiento y la fecha actual. Esto de manera automática. También vamos a poder calcular, por ejemplo, tenemos fecha 1 y fecha 2, cuántos días son los que tiene este intervalo, ¿ok? También vamos a ocupar una función que se llama workday para definir cuáles son los días de trabajo laboral. Además de todo eso, esto es una introducción simplemente a estas funciones, pero tengo pensado un proyecto y te lo voy a spoilear, que la verdad he pensado muchísimo en ese proyecto porque quiero darte la mejor calidad, ¿ok? Para todo esto de fechas, horas y así, quiero trabajar sobre un proyecto que se va a llamar Agently, ¿ok? Agently es el proyecto que estoy pensando para todas las funciones de tipo fecha y tiempo, que va a poder utilizarse, por ejemplo, para alguien que trabaja en una aplicación de recursos humanos, de logística y más que nada muchísimo en tiempos, ¿ok? Que lo importante en una aplicación es la fecha y el tiempo. Bueno, voy a estar trabajando junto contigo sobre Agently, ¿ok? Ya por ahí diseñé el logotipo, la imagen y todo eso, pero pronto estaré publicando sobre eso. Así que eso me lleva a invitarte a que te suscribas para que estés atento a Agently. También me gustaría que me regalaras un like, pero el like no es tan importante como el comentario que me haces ahí de felicidades, las dudas que tienes o cualquier aporte que quieras hacer en la comunidad aquí en Mundo Binario. Recuerda que estamos aprendiendo, aplicando y replicando. Vayamos a AppSheet después de esta introducción, esta noticia que estoy preparando para ti. Y pues nada, vámonos a AppSheet. Trabajemos con fechas. Para eso voy a utilizar Envía App. No sé si recuerdas esta aplicación que estábamos haciendo. Y bueno, para eso voy a ir a rutas, que es la tabla con la cual vamos a estar trabajando, y tengo dos columnas de tipo Daytime, ¿ok? Se llama ruta fecha inicio y ruta fecha fin. Listo, pues vayamos a ir a rutas y aquí vamos a ir a calcular el intervalo de los días que han transcurrido entre fecha inicio y fecha fin. Es muy sencillo. Mira, vamos a crear una columna virtual y vamos a darle un nombre. Vamos a darle ruta, días transcurridos, ¿vale? Vamos a darle clic en fórmula y es bien sencillo, como te decía. Vamos a ir a insertar la fecha fin y vamos a restarle fecha inicio. Esperamos a que calcule y todo está correcto. Vamos a darle save y vamos a darle don't. Antes quiero que veas que aquí en automático me apareció el tipo de columna de duration. Vamos a darle don't y vamos a ver qué sucede. Vamos a darle save. Y es que me lo va a calcular en horas. Ahora mismo te voy a decir por qué. Mira que le voy a dar fecha del 22 y 23, que es el día que estoy grabando ahora mismo. Y dice que ha pasado 24 horas, 0 minutos, 3 segundos. Ok, pero yo no deseo saber eso. Yo deseo saber cuántos días han pasado. Entonces voy a regresar aquí y entonces podemos hacer de pronto el total hours, ¿ok? Que es una función. Voy a abrir y cerrar paréntesis. Con esto voy a obtener el total de horas transcurridas y cuántas horas tiene un día. Pues lo vamos a dividir entre 24. Y me va a seguir marcando un error. Te voy a decir por qué. Voy a darle save y es que el tipo de columna todavía dice duration. Voy a cambiarle a number. Y entonces ahora puedes ver, vamos a darle save para que guarde todos los cambios y voy a hacer nuevamente el ejercicio. Vamos a darle del 22 a la actualidad, ¿ok? Y entonces ahora sí me regresa el día, que es el día transcurrido, solo uno. Pero si yo agrego que es sábado 26, entonces han pasado 4 días desde el inicio hasta el final. Listo, también te quiero mostrar que todo esto, estas funciones, que así se llama en AppSheet, se encuentran aquí en donde dice time. Tú de pronto podrías explorar para qué sirve el now, el today, el time now. Aunque ya los hemos visto, bueno, tú podrías explorar porque yo me llevaría bastante tiempo explicándote una por una. Así que te estoy compartiendo lo que más he utilizado. Bueno, ahora te voy a mostrar, ya que obtenemos o que ya obtuvimos los días transcurridos,
días transcurridos. Entonces vamos a ir ahora a calcular una función que me gusta mucho que se llama el workday. Por ejemplo, para la ruta, yo tengo una ruta y para eso voy a darle agregar columna y voy a darle ruta fecha máxima. Cuando nosotros hacemos un envío, por ejemplo, el día 23, que es la fecha en la que estoy grabando este video, me dice, ok, llega en 5 días, ¿no? O dependiendo también si es express o es normal tu envío. Bueno, para eso voy a darle workday, voy a abrir paréntesis y ahorita te digo para qué sirve esto. De inicio voy a darle today para ir a obtener la fecha actual y después decir 3 días, ¿no? Es decir, va a tomar 3 días en que llegue este envío. Por ejemplo, si estoy a 23, debería llegar 1, 2, 3, el día 26. Vamos a darle save y vamos a darle save. Vamos a ver, ahora mismo como no depende de nada de ingresar datos, debería ya calcular 28. Entonces dijimos que 3 días, ¿no? Entonces es 1, 2, 3. ¿Por qué dice 28 en lugar de 26? Ok, pues eso es lo que hace la función. Únicamente contempla los días laborables. Por ejemplo, AppSheet está diciendo que los días no laborables son sábado y domingo. Por eso es que los omite y lanza 28, como lo estás viendo ahora. Pero bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Que no sea de hoy, sino desde la fecha de inicio. Listo, vamos a darle en columnas e insertamos ruta fecha inicio. Ok, aquí le vamos a dar ruta fecha inicio. Esperamos a que sincronice y dice que no es válido. Ok, aquí puedes utilizar otra función que convierte a tipo date para que no te marque ese error. Vamos a darle ahora sí save después de que no nos marque error y don't. Vamos a generar una nueva ruta y entonces le vamos a decir que la ruta comienza el 25. ¿Listo? Y entonces aquí dice que la fecha máxima para entregar es el 30. ¿Ok? Entonces inicia el 25 y comienzan los 3 días. Estos no se cuentan. 1, 2, 3. Por lo tanto, la fecha máxima para entregar es el día 30 de noviembre. Listo. Bueno, ahora también tenemos otro parámetro aquí. Y esto puede ser dinámico. Digo, aquí lo estoy dejando manual, pero sabes que esto lo puedes obtener desde otra columna. Tenemos un parámetro más. Le voy a dar coma. Y aquí, mira que si le doy entre comillas, yo podría decir, imaginemos que el día aquí en México, de hecho, el 21 fue festivo, ¿ok? Entonces voy a decirle que voy a configurar un día festivo. Entonces voy a darle 21/2022. Listo, voy a esperar a que sincronice. Me dice que espera una lista, ¿ok? Cuando te marca esto, que esperaba una lista, simplemente abre este tipo de llave y ciérralo, ¿ok? Voy a darle Windows punto para ir a obtener esto y esperamos a que sincronice, ¿ok? Con esto le estamos indicando que es una lista. Recuerda, aquí yo podría poner otro valor, es decir, todos mis festivos durante el año. Por ahora solo voy a configurar este que fue el del 21, que es festivo aquí en México. Vamos a darle save y vamos a darle save. Vamos a ver qué sucede ahora. Entonces no debería contemplar ni sábado ni domingo, pero tampoco el festivo. Entonces supongamos que se creó el 18, ¿no? Y ahora mismo dice que 25. ¿Cuántos días tenemos? 5 a partir de la fecha. Entonces vamos a ver 18. Entonces 18, estos no cuentan, tampoco este. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto está arrojando un 25. A ver qué está sucediendo. Voy a intentar de nuevo. Entonces 25 y dijimos que 5. El 21 es festivo. Entonces vamos a configurar aquí la fecha del 18 y voy a hacerlo de nuevo. 18 y luego tenemos, este es festivo, 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que está contemplando el 18. Ok, eso es lo que está sucediendo. Voy a irme, por ejemplo, al día 15. Y el día 15 dice que es el 22. Vamos a ver. 1, 2, 3. Sí, cuenta desde el día 15. Este cuenta como un día. 1, 2, 3, 4.
este es no laborable, este es festivo y por lo tanto va a mostrar 22. Listo, vamos a darle Save y entonces así es como tú puedes calcular el Workday. Pero ¿qué sucede? Yo me di cuenta, digo, probablemente algunas empresas efectivamente no laboran ni sábado ni domingo, pero hay otras empresas, por ejemplo las de préstamos, o incluso aquí hay una cadena en México de préstamos que incluso trabaja sábado y domingo. Pero vamos a tomar el ejemplo de que, bueno, sí trabajan de lunes a sábado. Entonces yo no he encontrado una función en específico que, bueno, yo no voy a estar colocando aquí los sábados, todos los sábados del año. Para eso es lo que les digo, que voy a estar generando una aplicación que se llama Agently. Por lo tanto, si ahora te sirve el Workday, está muy bien. También de pronto tú me puedes decir en qué lo utilizarías o lo aplicarías. ¿Listo? Y de pronto yo también te voy a estar diciendo en Agently cómo hacer todo esto mucho más dinámico sin utilizar el Workday. Pero eso ya vendrá en un futuro. Ahora te quiero mostrar cómo calcular la fecha, o más bien cuántos años tiene una persona. Para eso voy a ir a usuarios, listo, voy a darle cancel aquí y en usuarios voy a solicitarle aquí su fecha de nacimiento. Entonces voy a darle aquí usuario, fecha, nacimiento. ¿Ok? Y con base a la fecha de nacimiento voy a calcular su edad. Voy a ir a mi tabla, ya estaba aquí, y le voy a decir regenerar columnas. Listo, ahí está obteniendo todos mis cambios y aquí necesito ver esta nueva columna, usuario, fecha, nacimiento. Entonces voy a ir aquí y efectivamente está. Voy a configurarle que sea de tipo date, listo, y aquí voy a darle fecha de nacimiento, fecha de nacimiento. Con esto, cada vez que yo agregue un nuevo usuario, le voy a solicitar su fecha de nacimiento. No es necesario solicitarle su edad. Listo, entonces voy a calcular la de Aileen, le voy a dar editar y voy a decirle que Aileen es del 2020, entonces me voy a ir más para atrás, 2000, y aquí le voy a decir que es de enero, ¿ok? De enero, del 1 de enero, ¿listo? Voy a darle Save. Y entonces yo ya tengo aquí la fecha de nacimiento de Aileen. Ahora, ¿cómo voy a calcular su edad? Es muy sencillo. Mira, voy a agregar columna virtual y aquí le voy a decir usuario, edad. Y aquí voy a agregar una fórmula. Para la fórmula voy a utilizar, ok, voy a decirle today, a qué fecha estamos el día de hoy, menos, y voy a ir efectivamente por usuario, fecha, nacimiento. Y de eso yo quiero obtener total hours, es la función que utilizamos al inicio, cierro paréntesis, espero a que valide y después lo voy a dividir entre 24. 24 es el valor de las horas que tenemos por día. Y luego voy a abrir otro paréntesis y voy a cerrar el paréntesis y voy a dividirlo entre los días, 365 días. ¿Ok? Voy a darle Save, voy a darle Don't y voy a darle Save. Ahora necesitaría decirme que Aileen tiene 23 años, 22 años. ¿Por qué? Estamos, bueno, dice en decimales, ¿no? Ya va a cumplir 23 años. Si yo no quisiera mostrarlo en decimales, yo podría mostrarlo aquí como number, ¿ok? Y ahí ya me lo redondea, ¿ok? Si tú lo quieres exactamente la edad, bueno, ahí estaría colocándole el tipo de dato decimal. Y bueno, voy a configurar otro usuario más y voy a, por ejemplo, a Pedro, le voy a decir aquí, voy a calcularle su edad. Entonces voy a irme años más atrás, voy a decirle de que es de 1995, ok, también de enero, y voy a darle Save. Y me calcula su fecha, ok, su fecha son 27 años, ¿vale? Entonces, ahora yo cómo podría hacer con estos datos, voy a hacer uno más, mira que voy a hacer el de Jesús, te voy a decir por qué, y entonces aquí le voy a decir que, me voy a ir muchísimo más atrás, de 1997, pero a el de marzo, ok, del 21 de marzo. Voy a darle Save y listo, ya lo tengo, ya tengo sus edades de estos usuarios. Bueno, vamos a ir a View
Y entonces en View yo podría mostrar aquí la fecha de nacimiento o la edad, ¿no? Pero supongamos que el administrador de esta aplicación quiere festejar a todos aquellos usuarios que cumplan años este mes, ¿no? Por lo tanto no me va a servir. Creo que como estamos grabando en noviembre, voy a darle aquí noviembre, listo, entonces voy a darle noviembre, ok, 16, vamos a darle guardar y también a Pedro le vamos a decir que es de noviembre para que me muestre los cumpleañeros del mes. Entonces noviembre del 11, listo, vamos a darle noviembre, ok, qué rápido ha sucedido el tiempo. Entonces vamos a darle save y listo, ya sabemos que Aileen y Pedro cumplen años en noviembre. Listo, Jesús dijimos que cumple años en marzo, por lo tanto no debería mostrarlo. Bueno, ahora mismo vamos a ir a Data. Pero antes, miren, vamos a ir a Usuarios y en Usuarios vamos a ir a obtener aquí, mira que le voy a dar usuario, mes cumpleaños, ok, cumpleaños. Yo no ocuparía la ñ, no sé, como que ya son cuestiones ahí como de programación, entonces yo recomiendo no usar símbolos raros ni, bueno, en este caso la ñ, ¿no? Vamos a darle fórmula y aquí hay una función, lo que les decía, exploren, y aquí podrían obtener, por ejemplo, trae los ejemplos, dice para obtener el weekdate, el weeknum, el eomonth. Vamos a utilizar vamos a ver si de pronto, no recuerdo bien, creo que es week, no, es month. Creo que nada más es month. Vamos a intentarlo y entonces para obtener el month vamos a darle clic a partir de usuario, fecha de nacimiento. Vamos a darle save y dice que es un number. Listo, vamos a darle nuevamente save y entonces ya nos debería retornar aquí el mes en el que cumple años, ¿ok? Por ejemplo, Aileen nos está retornando que el mes 11. Pero bien, yo no quisiera mostrar aquí el número, sino yo quiero mostrar el mes. Por lo tanto, voy a ir aquí a darle clic y voy a colocar esta fórmula, ¿ok? Aquí en month dijimos que va a ser usuario, fecha, nacimiento, ¿ok? Vamos a darle insertar. Esperamos a que sincronice. Aquí lo que quiero hacer un poco de referencia, es decir, a partir de esta lista, enero, febrero, marzo, abril, ¿ok? Si por ejemplo me está regresando 11, se va a ir a la posición 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo tanto, me va a regresar noviembre. Vamos a darle save y aquí ya no va a ser number, sino va a ser text. Vamos a darle save y ahora vamos a verificar si efectivamente me está regresando el mes. Vamos a ir abajo y efectivamente dice noviembre. Bueno, es muy sencillo. Entonces vamos a generar un slice y vamos a colocar aquí generar slice y darle slice cumpleañeros, ok, cumpleañeros. Y aquí de donde va a ir a traer la información de clientes, es de usuarios. Y aquí en mi condición voy a decirle, ok, month. Mira que le voy a decir month. Bueno, aquí cómo podría solventarlo. Bueno, vamos a darle month de fecha de columnas, ¿dónde está? Usuario, fecha, nacimiento, ¿ok? Aquí estoy extrayendo el mes y entonces donde el mes sea igual a el mes actual. Esperamos a que sincronice, ¿ok? Voy a copiar esta fórmula porque, como te decía, todo esto te lo dejo en la descripción del video. Vamos a darle save y vamos a darle save. Y ahora vamos a generar una vista a partir de este slice. UX, esto creo que ya lo debería saber. Entonces aquí cumpleañeros, ok. Y aquí podríamos darle un tipo deck. Mira que ahí ya aparece Pablo y Aileen. Vamos a darle clic aquí que nos muestra las acciones. Y vamos a darle en display party, a ver si aparece algo de party. ¿Y qué más nos necesitaríamos, o más bien, qué más necesitaríamos mostrar? Bueno, ¿qué día en específico, no? Bueno, voy a darle aquí en usuario fecha y ahí ya puedo decir, ok, cumple el 16 de noviembre del 2000. Listo. Entonces vamos a ir, por ejemplo,
a decir el otro usuario, supongamos a Jesús, que también cumple años en noviembre, para que así aparezcan todos los cumpleañeros. Listo, noviembre, ¿verdad? Dijimos, entonces va a ser del 28 de noviembre. Vamos a darle Save y entonces ya aparece. Y aquí tú podrías hacerle en View un order para decir, bueno, por organizado, por fecha de nacimiento y descendente, ¿no? Y aquí ya podrías decir, bueno, quién cumple años primero, ¿no? O quién es más adulto que otro, ¿no? Aquí yo podría decir, extraer solo el día, porque, por ejemplo, aquí lo que va a hacer es organizarlo con base a incluso el año. Vamos a hacer eso no lo tenía planeado, pero ya que me ha surgido esta idea, es muy sencillo. Entonces vamos a ir a extraer únicamente aquí usuario, día, cumple, ok, ahí vamos a darle columnas y entonces para obtener ¿dónde está? En time, para obtener el día, por aquí necesitaríamos ir a buscar la función, ok, ¿cuál sería? Daytime. Les digo, esta es cuestión de explorar y yo considero que es date, ok, vamos a darle date y vamos a darle save, vamos a darle don't, save y entonces ya como tenemos el día de cumpleaños, listo, vamos a darle ahora sí en vista y lo que les decía, aquí diría usuario día cumpleaños, ok, entonces aquí mostrar por ejemplo, ya sabemos que son de noviembre, entonces solo el día, 16, 17 y 28. Es decir, Aileen cumplió el 16, Pedro el 17 y el 28 ya los cumplió Jesús. Listo, ¿cómo podríamos decir también? Aquí podrías decir o pintarlo de color, no sé, verde, de que ya los cumplió, y en 28 sin pintarlo en verde. Eso ya es con Format Rules. Ahí está apareciendo la carta que ya te enseñé cómo aplicarlo. Ahora ya sabes sobre la existencia de esas funciones. Cuéntame en los comentarios, Axel, eso ya lo conocía, Axel, eso es nuevo para mí, yo estaría muy contento. Aquí está el planetita, suscríbete, es muy sencillo, y aquí está otro video de mi recomendación. Te veo en el siguiente video. Mientras tanto, cuídate mucho, mi binario favorito.